Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión se enmarca en el ciclo de actividades sobre estrategia y políticas públicas. Hoy me ha tocado ser representante del programa Mi Pyme Compite y aprovecho para presentarme. Soy Isaac Godoy La Rosa, viceministro de las micro, pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Industria y Comercio. Es un gusto estar hoy con ustedes, en especial para tratar esta temática tan relevante y crítica para el liderazgo y gestión de las organizaciones. En especial nos referimos a las instituciones públicas. Continuando con los webinars, talleres del ciclo de estrategia y políticas públicas, hoy trataremos la planificación estratégica bajo el título Planificación estratégica en instituciones públicas, oportunidades y retos. Una temática cada vez más necesaria en un entorno creciente en complejidad y ambigüedad. Y también muy volátil, que a su vez este entorno introduce un reto añadido para la planificación estratégica, precisamente por su volatilidad y complejidad en estos tiempos en los que todos nos hemos visto interpelados por el impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo de nuestras actividades institucionales. En el país tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que proyecta las acciones estratégicas del gobierno hasta el año 2030, que constituye el marco estratégico más alto a nivel país. Por nuestra parte, tenemos un plan estratégico para las MIPYMES, un plan nacional que abarca un espacio de planificación, valga la redundancia, entre el periodo 2018 hasta el año 2023. Y como Ministerio de Industria y Comercio, tenemos un plan estratégico institucional también en ese mismo periodo, para ese mismo periodo. Otras instituciones también tienen este nivel de orientación. Tengo entendido que todas las instituciones públicas en el Paraguay tienen el mandato de desarrollar su plan estratégico institucional, el cual orienta las acciones estratégicas dentro del marco misional de cada institución. Sin embargo, no cabe duda de que necesitamos fortalecer nuestras capacidades, tanto a nivel institucional, dentro del sector público, y también hoy queremos mencionar en particular a la academia como un actor estratégico en este sentido. Y no solo en lo que corresponde al diseño y elaboración de un plan estratégico, sino tanto o más importante que el diseño es su implementación, y yo agregaría también su monitoreo y evaluación. Como dice Robert Burgelman, uno de los padres de la planificación estratégica, la estrategia es tan buena como lo sea la acción estratégica. Esto es la implementación. Mientras que la estrategia sin capacidades no tiene poder, las capacidades sin estrategias no tienen rumbo. Mantendremos en el marco de esta webinar la estructura habitual que venimos organizando desde el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del programa Mi Pyme Compite. Una presentación por parte del conferencista, y posteriormente les daremos paso a ustedes para sus consultas y comentarios a través del chat. Por el número de participantes no podremos darles paso a viva voz, que es lo que nos gustaría, pero lo importante es que podamos recibir sus inquietudes, consultas, comentarios, etcétera, a través del medio escrito que la plataforma les permite a través del chat, para así trasladar esas consultas a nuestro conferencista. Yo seré la voz de todos ustedes. Como les decía, este webinar se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite. Se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea a través de una donación muy importante para el Paraguay,
para el periodo 2019 y 2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios estratégicos: la Federación de Cooperativas de Producción, el Grupo Banco Mundial, el Ministerio de Industria y Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y la Unión Industrial Paraguaya. El MIC, el Ministerio de Industria y Comercio, es la contraparte institucional del programa y tiene un doble rol. Uno, implementar uno de los 3 componentes del programa, el componente de fortalecimiento institucional dentro del marco del cual hoy estamos reunidos. Y 2, también tenemos el rol de articulación y coordinación de todo este programa. Antes de dar paso a nuestro conferencista de hoy, les comento algunas pautas y voy a mencionar solo las principales. Les pedimos que configuren el audio de sus computadoras para poder escuchar bien y no perderse ningún detalle de esta conferencia. También les pedimos que participen escribiendo sus consultas y comentarios al chat, como lo había dicho, y espero que encuentren fácilmente las indicaciones que tienen en el instructivo que han recibido antes de este momento. Para ello hemos reservado tiempo después de la presentación que realice el conferencista de hoy. Cumplimenten la evaluación que les estaremos enviando al finalizar el webinar. Les tomará menos de 1 minuto y su opinión es muy importante para nosotros. Por eso les pedimos poder evaluarnos al terminar esta actividad. También informarles que la sesión será grabada para que otras personas puedan beneficiarse del conocimiento compartido en esta ocasión, y les distribuiremos el material utilizado durante la sesión, además de entregarles un certificado de participación que les va a estar llegando de manera directa a través de sus correos electrónicos. Vayamos a presentar al conferencista del día de hoy. Y sin más trámites, les presento a Juan Torrubiano, un reconocido experto en excelencia operacional y en estrategia en instituciones públicas, que ha liderado en España y en otros países las primeras experiencias de aplicación de metodología LEAN en la administración pública y sanidad, y también en el ámbito de los planes estratégicos institucionales. Es licenciado en farmacia industrial por la Universidad Complutense de Madrid, consultor y profesor universitario. Tiene más de 25 años de experiencia profesional y más de 20 años en el sector público, apoyando proyectos de diseño e implementación de estrategias, mejora de operaciones y resultados. Ha liderado numerosos proyectos para la optimización de la productividad y eficiencia en los sectores industrial y de servicios, así como en el sector público. Sus áreas de experiencia son la formulación y despliegue de estrategias, mejora de procesos y operaciones y evaluación de organizaciones con modelos de gestión avanzada, que seguramente varios de ustedes conocen. Es autor de diversas publicaciones y un profesional muy reconocido por su enfoque sistémico e innovador. Sin más preámbulos, te cedo la palabra, profesor Juan. Bienvenido. Muchísimas gracias, viceministro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a poder profundizar en algunos conceptos sencillos. Tampoco vamos a complicar mucho la ponencia, porque el otro día comentábamos y al final las ponencias no es tanto lo que se cuenta, sino las sensaciones que quedan al final también, ¿no? Y las emociones que se pueden desarrollar. Y hoy va también de cómo posicionamos, cómo podemos posicionar algunas ideas
porque muchos conceptos se olvidan, pero algunas ideas a ver si conseguimos que permanezcan, ¿no? Un par de ideas fundamentalmente. Vamos a ver si tengo el control. Perfecto. Perfecto. Hablaremos hoy en estas ideas o mensajes de dos conceptos, porque cuando hablamos de estrategia, hablamos de estrategia en una única dimensión y no aterrizamos o no desplegamos la palabra estrategia en estrategia de negocio y en estrategia de gestión. Hoy vamos a hablar de estrategia de negocio y estrategia de gestión y compartiremos también algunas ideas sobre cómo están avanzando y cómo están abordando diferentes tipos de organizaciones públicas, que esto es perfectamente aplicable también a privadas. Algunas líneas de trabajo sencillas o cómo se puede andar el camino de forma muy sencilla para estructurar una base de planificación estratégica en las instituciones públicas. Y vamos a arrancar con algunas reflexiones, algunas ideas iniciales para converger, ¿no? Para entender y converger de qué estamos hablando. Cuando hablamos de estrategia o de una dirección estratégica, estamos hablando de implantar o de elevar, de desarrollar decisiones, ¿no? O sea, al final plasmamos una serie de decisiones, tomamos una serie de decisiones para nuestras organizaciones y esas decisiones las queremos llevar a término. Eso es una dirección estratégica. Provocar que se alcancen unos objetivos, que los objetivos se conviertan en resultados a través de un conjunto de decisiones que se toman a largo plazo. Ya está, ni más ni menos. Claro, eso se dice así, pero ¿qué requiere? ¿Qué requiere esa toma de decisión? Pues requiere que tengamos claro hacia dónde nos dirigimos, cuáles son los objetivos, en un entorno de unas restricciones o de unas servidumbres que tenemos. Cuando hablamos de objetivos globales, no necesariamente, pero aquí estamos hablando ahora de una estrategia más global, más marco, lo cual abarca a todo el conjunto de una organización, pensando en largo plazo, por eso lo llamamos estratégico. Evidentemente, es el símil cuando conducimos un coche, ¿no? Tenemos que tener luces largas y tenemos que tener luces cortas. Con luces cortas solo conducimos de forma diferente y con luces largas solo también tendremos otros problemas a los que tenemos que resolver de forma inmediata. Entonces, hay que combinar esos objetivos a largo con otros a corto, ¿no? Y también podemos hablar de dos tipos de objetivos que igual matizamos más adelante. Y evidentemente hay que desarrollar políticas y planes, actuaciones, aterrizar al final en proyectos que tenemos que hacer para alcanzar los objetivos. Y lógicamente también en ese momento de implantación ser conscientes de que las cosas solas no se hacen y que tenemos que dotar, asignar recursos para poder desplegar estos planes, económicos o no económicos, ¿de acuerdo? Tiempo de las personas, espacios para. Entonces hay que tener claro que para poder implantar esas políticas y planes que nos lleven a alcanzar los objetivos a largo plazo en nuestras organizaciones, tenemos que tener recursos dedicados o parcial o totalmente, depende de qué tipo de organización y cómo lo queramos estructurar. Y esas decisiones a largo son la base de un plan estratégico, que es de lo que vamos a hablar hoy, de estrategia. De estrategia que no son brindis al sol o estrategia que no puede estar basada en reflexiones y en decisiones claras, ¿no? Cuando pensamos en estrategia en sector público, en organizaciones públicas, en cualquier organización, pero sobre todo en sector público, tenemos que tener o interiorizar. Me he saltado una. Un segundo. Había saltado una. En estas reflexiones de largo plazo, las decisiones en las que nos tenemos que basar, tienen que dar respuesta a preguntas. Y nos encontramos muchas organizaciones que se plantean planes estratégicos que no dan respuesta a preguntas. Entonces, establecer
planes estratégicos aspiracionales que no dan respuesta a preguntas concretas que pretendan resolver retos organizativos, pues son un error, ¿no? Entonces, a veces no pensamos en qué es lo que valoran nuestros clientes internos, ciudadanos, grupos de interés, instituciones, otras instituciones públicas, nuestros clientes, como los queramos llamar, ¿no? A veces no pensamos qué valoran o qué no valoran, o qué les resulta más atractivo de la prestación de servicios que les damos, o no evaluamos cuáles los servicios más utilizados o menos, a qué le da importancia en la relación con la administración, la ciudadanía, las inversiones que ponemos encima de la mesa, qué devolución van a tener para empresas o para ciudadanía o para la ciudad. Entonces, a veces no reflexionamos sobre esos elementos que son más o menos valorados. ¿Cuál es el modelo de gestión que tengo? ¿Cuál es el más adecuado para el contexto que tengo hoy o mañana? ¿Mi organización está preparada para asumir estos retos? ¿Tengo recursos? ¿Los recursos que tengo son la base adecuada? No puedo crecer o plantearme un desarrollo descontrolado. Entonces, porque al final tenemos que tener un balance adecuado. Están los costes controlados. Tenemos que reformular, tenemos que adecuar qué nivel de transformación queremos dar a la organización sobre una base de realidad que son los procesos que tengo, se ejecutan bien, qué debilidades tienen, qué tengo que dejar de hacer. Es una pregunta que en sector público da muchísimo reparo. Siempre tengo que hacer más cosas, pero nunca me planteo qué cosas tengo que dejar de hacer, porque ya no son valoradas, porque no están bien estructuradas, porque no tienen el alcance adecuado, porque las necesidades de mi ciudadanía han cambiado, porque las relaciones con otras administraciones son diferentes, porque los canales de prestación se han modificado. Nunca dejo de hacer nada, siempre hago más cosas. ¿Cómo traducimos la estrategia a nuestros equipos? ¿Qué dimensión tenemos? ¿Qué capacitación para el cambio tenemos? Hay un montón de preguntas a las que a veces no damos respuesta cuando planteamos un plan o estructuramos planes que no contemplan unas preguntas que pueden ser restricciones al propio desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta que estas preguntas y sus respuestas son específicas. Cada administración es distinta, cada ciudad tiene una problemática, cada gobierno tiene unos retos, cada entorno tiene unas necesidades, unas limitaciones y cada organización tiene una estructura. Tiene una estructura y una forma de hacer y las tenemos que diagnosticar. Tenemos que pensar cuál va a ser nuestro sistema. Las estrategias no son un cortapega, no pueden ser. Podemos basarnos y podemos tener puntos de reflexión sobre lo que están haciendo otras corporaciones locales o otras administraciones regionales, otros gobiernos. Podemos hacer diferentes reflexiones en cómo se están abordando elementos de sanidad o de seguridad pública, dependiendo de qué tipo de plan o de estrategia estemos planteando. Pero en mi entorno, para mi administración, con mis condiciones, con mis restricciones. Porque hay una casuística y una palabra que aparece y es mucho más presente en el sector público que en cualquier otro. Y es que nos movemos en organizaciones públicas que son complejas. Las organizaciones públicas son muchísimo más complejas que lo que son las organizaciones privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una organización privada con 300 personas trabajando puede ser muy parecida a otra organización que tiene 2.000 personas trabajando. Pero el nivel de complejidad que tiene o que puede llegar a tener en sector público una organización de no una dimensión elevada es tremendo. La complejidad que tiene para el tamaño en el sector público no es proporcional a otras organizaciones. ¿Y cómo entendemos, cómo podemos entender o interpretar esta complejidad? Bueno, pues voy. ¿Cómo podemos entender o despejar esta complejidad? Con una fórmula que se entiende nada más verla, ¿no? O sea, es algo tremendamente sencillo. Cualquiera de los que estamos aquí hoy la podríamos explicar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de complejidad en una organización hablamos de cuántas estructuras, funciones o medios de acción o de actuación tenemos.
Claro, las estructuras que puede desarrollar sector público en sus diferentes vertientes de prestación de servicio son muchísimo más altas que las que tiene cualquier otro tipo de organización, con otro tipo de funciones y diferentes escalados. Pero es que además la diversificación es más alta, porque resulta que tengo un plan que va para mayores, para juventud, para mujer, para según qué colectivos desfavorecidos. Entonces, tengo además una diversificación, una segmentación muchísimo mayor. Además, la relación que tiene el sector público con sus, comillas, clientes es mucho más alta que la que puede tener cualquier empresa o otro tipo de organización. Muchísimo más alta. La intensidad de la relación es mayor. Yo me relaciono con mi ayuntamiento en diferentes momentos a lo largo del día, por diferentes canales, para diferentes situaciones, o con el sector público en general. Me estoy relacionando de forma concurrente en un ámbito sanitario, o en un ámbito jurídico, en un ámbito simplemente de recaudatorio. Tengo diferentes niveles de relación concurrentes con una organización que desde fuera es única, desde dentro no lo es. Y encima la velocidad de cambio de todos estos factores es altísima. Los momentos de transformación que está viviendo el sector público son desproporcionados, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica que esta complejidad, cuando hablamos de estrategia, la tenemos que formular de otra manera. La tenemos que repensar de otra manera. ¿Qué ocurre en un sector público? ¿Qué ocurre en las organizaciones? Que hablamos de estrategia y normalmente formulamos estrategia pensando en, y entended la palabra, negocio, ¿vale? Estrategia de negocio, y ahora hablaremos de ello. Y muchas veces, por el tamaño, por la dimensión, por la estructura, por las restricciones que tenemos, en un sector público no podemos abordar una estrategia de transformación. No se puede hacer. No podemos hablar de esa estrategia de negocio o porque estamos muy condicionados. Y entonces tiene que aparecer otra palabra, que es la gestión. Y cómo hacemos que nuestra organización sea la mejor, no cambiando la orientación del servicio, sino la fórmula en la que ejecutamos las prestaciones de los servicios. Y entonces hablamos de estrategia de gestión. Me refiero a que tenemos que convivir y disociar en las organizaciones estas dos líneas de trabajo. Y esta es una de las ideas fundamentales del rato que estamos ahora compartiendo. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de qué producto solo pensamos en, o mayoritariamente solo pensamos en, sobre una base de un proyecto organizativo, que ahora vemos a qué dar respuesta. Solo pensamos en qué producto vamos a dar nuevo, qué servicio vamos a prestar nuevo, cómo abrimos un nuevo canal, qué tecnología de interacción vamos a tener. Pensamos en unos qués como estrategia de negocio para dar respuesta a si la tenemos, una clara misión, que la tenemos, una visión y unos valores organizativos, ¿no? Y cómo nos queremos proyectar en el futuro, pero cómo nos queremos proyectar en el futuro queriendo cambiar, sin dejar de hacer, queriendo cambiar cosas que hacemos. Un canal nuevo, a un entorno nuevo, a con un plan o un despliegue de un marco programático distinto, pensando en los qués, en la estrategia de negocio. Pero muchas veces no podemos cambiar los qués, porque soy una organización pública para un municipio pequeño o soy una organización pública dentro de un marco en el cual yo no puedo cambiar mis qués, no puedo formular una estrategia distinta, no tengo capacidad para modificar mañana mi estructura organizativa, no tengo competencias para hacerlo. Y se nos olvida la estrategia de gestión. Y la estrategia de gestión, ahora lo veremos, está apalancada sobre tres ejes distintos, ¿no? Para hablar de esa excelencia en operaciones. Al final, lo que buscamos es un resultado distinto, un mejor resultado. Hacemos una estrategia para alcanzar unos objetivos, que eran esas decisiones, unos objetivos que realmente lo que buscamos es que los objetivos en el tiempo se conviertan en resultados. ¿En cuántos? Yo tengo un proyecto, habitualmente pienso en qué es y normalmente no pienso en cómo. Para alcanzar
pues unos indicadores o bien presupuestarios o bien no económicos, de satisfacción, de cumplimiento de compromisos, de ejecución presupuestaria en términos de subvenciones o desarrollo local o cualquier otra actividad. ¿En cuántos, no? O impacto en ciudadanía, o utilización de un servicio de una prestación que tengamos ya en marcha. Bueno, esos resultados, para alcanzar esos cuantos, para ser excelente, si yo no tengo una forma de alcanzar, porque soy altamente competitivo por la prestación que hago, porque no tengo algo diferente, porque no soy diferente, pero tengo que serlo en la forma de prestar el servicio, no tengo una estrategia de negocio disruptiva, no la tengo, yo no puedo ser altamente competitivo en el eje de ordenadas. La única forma de ser altamente competitivo es desarrollar a través de una excelencia en la gestión, una excelencia operacional, una mejora continua, una mejor innovación o incorporar elementos de innovación en las cosas que hoy estoy haciendo, desarrollando mi estrategia de gestión, podré ser excelente, podré prestar un servicio diferente, podré desplegar una estrategia basada en reformular lo que hago, adaptar lo que hago a las necesidades que tiene hoy mi entorno, mis empresas, mi ciudadanía, la propia ciudad, modificando las cosas que hago, reestructurando los cómo, porque hay qués que no puedo cambiar. Mi estrategia de negocio no la puedo cambiar de forma radical o disruptiva, o porque no tengo un presupuesto para ello. Ya me gustaría a mí hacer mañana una nueva prestación de servicios con una nueva orientación a deporte en mi ciudad, pero es que igual no puedo. Ya me gustaría mañana desplegar una política pública asociada a incorporación laboral o a desarrollo y despliegue o temas de infraestructuras. Y a lo mejor no puedo. O no puedo en este momento. O hay organizaciones que sí pueden y tienen que combinar una estrategia de negocio y una estrategia de gestión, y otras organizaciones que pueden menos y se tienen que apalancar más en esa estrategia de gestión. Y cuando hablamos de estrategia de negocio y de estrategia de gestión, ¿qué implica? Cuando hablamos en el eje de ordenadas de estrategia de negocio, del modelo de negocio, tenemos que pensar en las prestaciones de servicios que damos, actuales o nuevas, para ciudadanía o para empresas. Cuando hablamos de negocio, tenemos que pensar en tecnología o en recursos, canales, comunicación, nueva forma de prestar el servicio, la e-administración, o por aquí hablamos a veces, se habla mucho de Smart Cities, o de elementos que implican tecnología y por lo tanto implican alta inversión o pueden implicar alta inversión. Nuevos canales de prestación del servicio, digitalización, tecnología. Pero también hablamos de productos y de servicios o de ciudadanía de empresas, o bien porque renuevo mi cartera de servicios, o bien porque amplío los productos o los servicios, las prestaciones que doy en mi entorno, ¿no? O bien en ámbitos de educación o en ámbitos de sanidad, dependiendo de cómo estemos estructurados, porque al final, como decíamos antes, la organización pública tiene una extraordinaria complejidad para su tamaño y no enfocamos esto igual en un ámbito sanitario que en un ámbito judicial o en un ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, modelo de negocio. Y cuando yo no puedo desarrollar mi modelo de negocio, voy otra vez al modelo de negocio, ciudadanía o empresas, antes de pasar a la siguiente idea. Hay organizaciones o municipios en España que han cambiado su orientación de ciudad porque se han enfocado a un tipo de empresas o a otros. Y hay municipios, ayuntamientos que se han dedicado más a un tipo de parque tecnológico y han atraído un tipo de inversión para su ciudad, pero han tenido que construir y dotar de una infraestructura. Sin embargo, hay otras ciudades que han querido dotarse de un parque más industrial, no tan tecnológico, y han dotado de otro tipo de infraestructura
a su ciudad para atraer otro tipo de inversión o otro tipo de empresa. Y hay otras, sin embargo, que lo que han sido es focalizarse pues, a turismo y a un tipo de ciudadanía o a otro tipo de comercio o de empresa más pequeña, porque estás atrayendo a otro tipo ¿no? de persona, de turista a la ciudad, ¿no? Y tienes otro tipo de plan. Y eso implica modelo de negocio, estoy cambiando la forma de hacer. Mientras que cuando hablamos de gestión, el enfoque es diferente, es qué tengo hoy, qué producto, qué servicio estoy dando, por qué me lo valoran y cómo hago que me lo valoren mejor, cómo mejoro la satisfacción de la ciudadanía o de las empresas en el entorno que hoy tengo. O hablamos de eficiencia económica, porque necesito generar recursos o utilizar mejor los que tengo o eficientar los procesos para llevar a otro nivel, darle otro alcance a las prestaciones que tengo hoy ya encima de la mesa. Porque a lo mejor no puedo abarcar o no puedo o tengo infrautilizados algunos de los servicios que tengo para mi ciudadanía porque no la están porque no soy eficiente, no soy eficiente en la prestación y si no soy eficiente en la prestación no maximizo mi capacidad y por lo tanto el recurso que dispongo está menos utilizado de lo que debería estar. Trabajo una eficiencia económica en ese sentido. O funcionamiento interno. ¿Qué dotaciones tengo? ¿Cómo están las cargas administrativas distribuidas hoy dentro de mi organización? ¿Cómo tengo el conocimiento o bien en términos de capitalización del mismo o bien en términos de compartir el mismo, ¿vale? O de uso del mismo? Entonces, si yo hablo de estrategia de negocio, estoy hablando de actuales o futuros, estoy hablando de ampliar, estoy hablando de reformular o de renovar. Mientras que cuando estoy hablando de gestión, estoy hablando de eficientar y de poder abarcar, abordar o prestar mejores servicios con las limitaciones que puedo tener hoy. Y normalmente no se despliegan planes que desarrollen estrategias de gestión. Y sí se busca normalmente estrategias de negocio. Y cuando hablamos de objetivos, que antes lo matizaba, objetivos pensados en términos de objetivos para mantener y objetivos para mejorar. Y no siempre se establecen objetivos para mantener, siempre hay objetivos de mejora. No necesariamente. A veces con un entorno convulso, cambiante, que demanda otro tipo de necesidades o de prestaciones, mantener es suficiente. Combinar los dos es ideal. Tener unos objetivos claros de mantener, tener unos objetivos claros de mejorar. Y en los dos ejes, en la estrategia de negocio y en la estrategia de gestión. Cuando no puedo, tendré que ser consciente de ello y poder reformular o adecuar lo que estoy haciendo hoy. Que también hace falta un plan y también hace falta tomar decisiones y plasmar esas decisiones en nuestro plan estratégico para tener una clara dirección para mi organización. En cualquier caso, cuando queremos desglosar o estructurar un plan de negocio o de gestión, primero tenemos que alinear lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer con la visión y con las capacidades y conocimiento de los equipos que participan en mi organización. ¿Orientados hacia quién? Hacia el cliente, en ese sentido más amplio que decíamos antes. Otras organizaciones, cliente interno, ciudadanía, pero por darle una sola palabra que incorpore todos, sabiendo que a veces chirría dentro de este ámbito, pues llamarlo cliente o paciente, si habláramos de sanidad, ¿no? Primero alinearnos y luego entender qué es lo que necesitan. Alinearnos nosotros y entender qué es lo que necesitan. Y luego formularemos una propuesta de valor. ¿Basada en qué? Basada en nuestro rendimiento, basándonos en nuestras debilidades, bueno, en el DAFO,
¿no? Amenazas, fortalezas, oportunidades, entendiendo cuál es el desglose de proyectos que tendríamos que trabajar, para luego aterrizar esa propuesta. Si los planes se quedan en planes, no valen para nada. Los planes tienen que transformarse en proyectos y los proyectos en actividades, en acciones concretas. Y esos proyectos definidos, aterrizados, con un objetivo detallado, integrado, interrelacionados unos con otros, son los que al final hacen que un plan sea operativo y que de verdad me lleve a los objetivos que pretendo y que quiero conseguir. Si no, al final se queda o en algo abstracto o al final no aterrizado y por lo tanto no desarrolla todo el potencial de la organización para poder abordar de una forma más segura y con menos riesgo el reto que tenemos por delante. ¿De acuerdo? Además, tenemos que tener presente que los planes no los desarrolla habitualmente quien los hace. Habitualmente. Lo normal es que los planes los desarrollemos las personas. Incluso aunque hablemos de tecnología, siempre están las personas detrás. Personas que tienen que estar integradas, alineadas, con un objetivo común, para poder conseguir llevar a término de una forma eficiente las ideas y las decisiones que hemos tomado. Claro, cuando hablamos de esos planes que se desarrollan con personas, no sé si conocen esta o identifican esta foto, ¿no? Esta foto es de una práctica, de una tradición popular de una región de España, donde se crean estos castillos por personas, ¿no? Hechos por personas, donde tiene que haber una coordinación y una alineación tremenda. Tienen muchísima altura y muchísimo riesgo, ¿eh? Como un buen plan de transformación o un buen plan estratégico. Como los planes se desarrollan con personas y queremos llegar a unos resultados, tenemos que ser conscientes que esos resultados los alcanzamos desde los clientes, porque tenemos unos buenos productos o servicios. Detrás de los productos o servicios hay unos procesos de prestación o de desarrollo, y esos procesos, sobre todo en el sector público, son las personas que trabajan con personas, ¿no? Fijaros lo que, como anécdota, ¿no? Por cerrar, porque lo que quiero es que ahora pueda haber más debate o algún comentario. El proverbio que he querido recoger, ¿no? O sea, si quieres un año de prosperidad, cultiva cereales; si quieres 10, cultiva árboles; pero si quieres prosperidad de verdad, haz crecer a las personas, ¿no? Empodera a las personas, desarrolla a las personas, alinea a las personas para que los procesos sean los mejores, para que generen la mejor prestación de servicio, para tener los clientes más satisfechos y que provoquen los mejores resultados de la organización. Muchísimas gracias. Abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Juan, por esta magnífica presentación. Estoy ahora recibiendo un resumen de preguntas del público. Quiero volver a invitar a los participantes que puedan hacer uso del chat para las preguntas que han surgido a partir de esta charla. Pero quiero empezar, Juan, con un comentario que en función a lo que estuviste presentando. Sí. Y quiero ir a un ejemplo en el contexto que nos toca vivir, en el contexto de pandemia, y la implementación de algunas medidas, digamos, o algunas herramientas bajo la presión que generó para muchas instituciones transformar o migrar sus servicios a formatos digitales, al uso de herramientas telemáticas, a la digitalización, digamos, forzada de algunos procesos a través del gobierno electrónico, el e-government. En función a eso y a la luz de las experiencias recientes, ¿tenés alguna recomendación para las instituciones públicas acerca de cómo seguir avanzando en la implementación de herramientas de gobierno electrónico? O tal vez la pregunta sería, ¿cómo evaluar
el éxito o la percepción de los clientes finales, de los usuarios, de este tipo de herramientas, que repito, muchas de esas se han implementado en un contexto no ideal, tal vez con poca planificación, tal vez con poca precisión incluso, por la presión que se dio en su momento. Y Sí. tal vez si tenés algún ejemplo o comentario al respecto, te agradecería. Sí. A ver, cuando hablamos de la parte de administración o cómo transformar, desde esa óptica, hay experiencias muy buenas, otras con menos éxito. Las buenas normalmente coinciden porque han hecho una reflexión, o sea, porque no han digitalizado lo que hacen. O sea, no se trata de digitalizar exactamente lo que hago, sino de reformular lo que estoy haciendo. Y eso da vértigo a veces dentro del sector público, ¿no? Da vértigo. Dentro del sector público y privado y el que sea, da vértigo. Porque tengo que pensar, volviendo al hilo de antes, qué tengo que dejar de hacer o cómo tengo que hacer las cosas de forma diferente. O sea, digitalizar no es prestar el mismo servicio por un canal, es prestar un servicio diferente. Porque la forma de interactuar es diferente. Claro, pues un servicio presencial y un servicio telemático que pueden perseguir el mismo fin, modifican todo. Modifican la competencia y capacidad del empleado público, modifican el cuello de botella del proceso, modifican y tensan la fiabilidad de la prestación del servicio. Son muchísimo más exigentes. En España hay experiencias, en Europa, muy exitosas en ámbitos de hacienda pública o de recaudación, por ejemplo, porque han hecho una digitalización que facilita el trámite, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplifican y agilizan el trámite. Ya que tengo que pagar, por decirlo así, házmelo fácil, házmelo sencillo, házmelo racional. Eso implica orientar de una forma muy distinta la organización, porque se orienta poniendo al cliente en el centro y pensando cómo esa prestación la tengo que reformular. Hay otros ámbitos en los que no, en los que no ha sido exitosa simplemente porque no se ha priorizado. Se ha querido digitalizar todos los expedientes y no se ha pensado. Entonces no has puesto los esfuerzos donde realmente hay más uso. ¿De acuerdo? Okay. Por ejemplo. Y en estos momentos que se han precipitado a veces las situaciones, no a veces, se han precipitado, es más relevante todavía poner el empleo público de una manera más presente en este proceso de digitalización, porque la función y la manera de prestar es diferente. La información la tengo que dar de otra manera. El público que accede a ese canal es distinto. La generación que está ahora mismo, o sea, es que ahora ya vamos tarde a veces, ¿no? Pero tenemos que, si hoy ya vamos tarde, dentro de el niño que hoy tiene 10, niño o niña que hoy tiene 10, 12 años, que dentro de 6 años, que no es nada, que no son ni 2 legislaturas, va a tener una alta interacción con el sector público, o sea, es vértigo. O sea, es que no nos planteamos que en 2 legislaturas los críos de 10, 11, ¿no?, años van a estar interactuando con nosotros. Así es. Un ejemplo real propio de este lunes mío, ¿vale? Este lunes. Tuve que renovar no sé si se llama allí igual, ¿no?, el carnet de conducir o la licencia de conducir o no sé cómo lo llamamos, ¿no? Así es. Licencia. Pues licencia de conducir. Me fui a hacer la renovación. La Dirección General de Tráfico, que se llama aquí, te permite, llevas en el móvil, en el teléfono, en el celular, llevas el carnet de conducir también, y salí de la renovación inmediatamente con el carnet renovado, hasta el 2031, 10 años. Y ese carnet es válido si lo llevas en el teléfono. Si no lo llevaran en el teléfono, que me lo mandarán también a casa, van a tardar 6 semanas en mandármelo.
Ahí tenemos un ejemplo de congruencia o incongruencia, de cómo Claro. digital es un servicio diferente. Entonces, y la forma de evaluar el éxito realmente es por el uso. En términos de digitalización, es por el uso. Entonces, si no se usa, no tiene éxito. Puede ser muy bueno, pero si no se usa, no tiene éxito. No nos deberíamos, el viceministro, liar. O sea, si no se usa, es malo. Ya está. Súper interesante. Entonces, poner el foco en la simplificación de los trámites, hacerlo más fácil para el beneficiario final. Y si la tecnología permite cumplir ese objetivo, pues va a ser bien valorada y obviamente va a Eso es. cumplir el objetivo, porque finalmente el objetivo es facilitar al cliente final digamos, acceder al objetivo, a los resultados, Eso es. a la contrapartida que espera. Eso es. Eso es. Tengo otro aspecto que quería aprovechar tu presencia en Sí, esta webinar. Tiene que ver con los procesos de planificación participativa. sí, Dentro del marco del sector público, por lo menos, los procesos de diseño de políticas públicas sí. siempre se recomiendan que tengan unos espacios de participación en donde los beneficiarios finales sean quienes participan activamente en ese proceso de construcción de una política pública, pero pareciera que al momento de aplicar esas políticas a través de diferentes servicios, el usuario como que queda desconectado, y yo incluso he tenido también este retorno al respecto cuando nos dicen, hemos participado del proceso del plan estratégico hace 2 años, pero a la fecha lo que allá diseñamos hoy no lo veo. ¿Dónde puedo manifestar eso? Porque los procesos Sí. de participación como que surgen en los momentos en los que queremos convocar para conocer una opinión, pero pareciera que el beneficiario final, el usuario, finalmente, que es el público objetivo a quien servimos desde la función pública, no tienen una participación activa en el proceso, Mm, tanto de seguimiento como de evaluación. mm. ¿Cómo es recomendable llevar adelante eso, sabiendo que tal vez los funcionarios públicos no tenemos digamos, no tenemos mucho apego a tener esos procesos de participación muy de seguido o Sí, muy periódicamente? sí. A ver, ahí ha habido un salto, ¿eh? O sea, ya no estaríamos hablando tanto de estrategia, porque cuando hablamos de política pública es otra cosa. Cuando hablamos de políticas públicas, que sí y comparto que es necesario, ¿no? Por decirlo así. No quería decir imprescindible, pero necesario, al menos. Eh, que haya una participación, eso es higiénico y necesario. Hablaríamos de evaluación de políticas públicas y es otro entorno. Y hay diferentes métodos para hacer evaluación de políticas públicas. Entonces, una cosa es la política pública, otra cosa es el despliegue de la misma, otra cosa son los planes que dan respuesta, otra cosa es la evaluación del impacto o la evaluación de la política pública. Entonces, por un lado, de la política pública a su evaluación, el camino que está trazado, que es fuera de esto, de evaluación de política pública. La parte participativa inicial puede tener una contramedida a través de la encuesta de satisfacción o la propia evaluación desde la perspectiva del usuario o usuaria del servicio o de la empresa, en términos de la prestación. Y en el desarrollo del propio plan, yo con todos mis respetos, ahí lo veo menos. Lo veo menos. O sea, sí veo la participación en la política pública, sí veo la participación en la evaluación, sí veo la encuesta en la prestación del servicio, no veo la participación en el plan, sí veo la comunicación desde dentro para que desde fuera se pueda ver la evolución o el avance. ¿Vale? No sé si
Perdón que cerré el micrófono. Sí. Y además, muchas gracias, Juan. Me llegaron algunas preguntas, quiero transmitirte para poder seguir comentando. Me llega una pregunta de Margarita que menciona eh, que durante la charla se mencionó que lo importante en el proceso y logro es la persona, o sea, son las personas las que son, digamos, los actores clave de todo proceso, y estoy plenamente de acuerdo en ese sentido. A veces pensamos que implementar algunas herramientas tecnológicas, digamos, se basan en la herramienta en sí y dejamos de lado un poco el rol de la persona, de los equipos y finalmente del sujeto beneficiario. ¿Cómo se puede ser efectivo en eso? En el sentido de que creo que es responsabilidad también de los líderes institucionales lograr, digamos, involucrar a los equipos de trabajo y comprometerlos a un proceso de mejora continua. Pero ¿cómo lograr esa motivación, digamos, en contextos en los que es muy difícil, digamos, en el ámbito del sector público? Hay pocas oportunidades de promoción y de mejora, sin embargo, tenemos que mantener a los funcionarios motivados. ¿Cómo se puede incidir en ese ámbito? A ver, hay diferentes ópticas, ¿no? En la parte de mejora, por un lado, si hablamos de ese modelo de gestión, o incluso desde el modelo de negocio, por jugar a los dos ejes. En términos de estrategia, como todo, en una organización pública hay diferentes niveles organizativos, ¿vale? Cuando quieres aterrizar un plan y formular el plan, no de manera masiva, porque no es así, pero es recomendable cada vez más que participen diferentes niveles, porque son ellos los que van a estar después encargados de la implementación y del despliegue del mismo plan. Claro, esto no es fácil, esto no es fácil, pero en la medida en la que se da participación a los actores desde el principio, el camino no lo andas a plan formulado, sino en la propia configuración del plan. Hay dos formas, hay muchas, pero si quisiéramos jugar a péndulo, hay dos extremos para hacer el plan. Uno que es unos cuantos se juntan y hacen el plan, y ahí está, y nada más. Y hay otro en el cual se hace de una manera más participativa desde dentro. Claro, cuando haces una forma más participativa desde dentro, lo que estás buscando de verdad no es tanto el plan, que también, evidentemente, sino la alineación del equipo y crear y generar una base de confianza. Cuando has generado una base de confianza de equipo directivo y de diferentes niveles, cuando generas una base de confianza y alineas al equipo porque formulas los objetivos y tomas las decisiones de manera integrada, el despliegue del plan es mucho más sencillo. Por lo tanto, una de las líneas de trabajo para asegurar el éxito en la implantación de un plan es generar una base de confianza desde el principio, desde el inicio de la formulación del plan. No todas las organizaciones son suficientemente maduras para poder hacerlo. También. ¿Vale? Eso por un lado, en la parte de la participación, que también da motivación. En el eje de mejora, viceministro, que comentábamos, en el eje de mejora, yo tengo diferentes experiencias. Es verdad, o sea, hay de todo. Hay de todo. Hay gente que nace motivada y hay gente que no hay manera, como todo. Pero la base de verdad del funcionario, del personal público, del profesional que presta servicio público, es la base, ¿eh? La que yo conozco es que se quieren hacer las cosas bien. Se quieren hacer las cosas bien. Y mayoritariamente hay una orientación clara a ser prestadores de servicio y saber que estamos para dar lo mejor de nosotros, mayoritariamente hablando. En ese entorno, como todo, siempre hay un porcentaje que igual menos, pero mayoritariamente la gente quiere hacer las cosas bien y mayoritariamente la gente
está muy contenta cuando ve que la prestación de su servicio realmente se lleva a término como ellos se imaginan y como tendría que ser. Cuando nos ponemos a hacer proyectos de mejora en los cuales el profesional participa y el resultado sí se ve, genera un efecto que provoca más mejora. Recientemente, pues es que puedo poner proyectos o ejemplos de proyectos de este tipo de diferentes ámbitos, ¿no? Pues una prestación para unas subvenciones, que quizá ahí podemos estar cercanos, ¿no? Porque también ahí estamos en un ámbito ahora de apoyo y de ayudas, ¿verdad? Entonces, unas subvenciones o unas ayudas que queremos que se lleven a término, que se ejecute el presupuesto entero que tengo de subvenciones, no queremos que se quede sin ejecutar y que además queremos que se facilite. Y no solamente que se ponga a disposición, sino que además se ponga a disposición al cobro o que se dé esa subvención. Claro, ¿cuántos departamentos participan en esa subvención? ¿Cuántas áreas participan en esa subvención? ¿Cómo podemos facilitar que el trámite interno sea más sencillo para que la prestación sea más ágil, para que pueda ejecutar de verdad, ¿no? Cuando estamos internamente comprometidos con que esa dirección general, esa subdirección o ese área de la administración, lo que está favoreciendo es el desarrollo regional o el desarrollo de un colectivo y que se basa ese desarrollo en una prestación, la motivación pasa porque o está alineada a la ejecución del propio proyecto. Por lo tanto, cuando se hacen proyectos de mejora que se ve dónde terminan y la repercusión que tienen, y el proyecto de mejora lo que está haciendo es facilitar la ejecución del propio trabajo, bien porque en el finalista lo percibe y lo recibe mejor, o bien porque internamente me cuesta menos hacer el trabajo para desarrollar la misma prestación, normalmente funciona. Normalmente funciona. Gracias, profesor. Bueno, quiero mencionar, primero agradecer a quienes están haciendo llegar sus preguntas. Tal vez no vamos a tener tiempo de responderlas todas. Sin embargo, quiero agradecer a Leticia Cantero, a Margarita Peña, a Juan Manuel Zamudio, a Vicente Martínez, a Omar Darío Rolón, a Nelson Romero y a María del Carmen Machuca. Voy a tener que elegir una de estas preguntas. Profesor, por ejemplo, me están acá solicitando algunos ejemplos de España a nivel municipal que puedan compartirlo. Y yo pienso que a través de la coordinación vamos a poder transferirte estas preguntas. Claro que sí. Y tal vez poder compartir algún caso específico a nivel municipal sobre, me hacen la referencia, sobre todo en materia de planificación estratégica en escenarios de emergencia. Y bueno, me quedaría con una pregunta, profe. Tenemos un minuto final, pero tal vez solamente pedirte en este minuto un consejo, porque Omar Darío dice: ¿quiénes deberían participar del proceso de planificación estratégica? ¿Quiénes son los actores internos imprescindibles y quiénes son los actores externos que deben participar? Creo que Omar ya está pensando en una próxima planificación y nos pregunta un consejo. ¿Quiénes deberían estar sí o sí? Cortito. Venga, hay que tener una clara interpretación. Hay que conectar dos mundos, ¿vale? Hay que conectar el mundo político y la ciudadanía. Hay que conectarla en la parte operativa. Tiene que haber alguien que interprete muy bien, forzosamente, tiene que haber alguien que interprete muy bien las necesidades políticas, si no están interpretadas ya, que traduzca muy bien las necesidades políticas, las directrices políticas, los planes y los horizontes que suelen ser de largo plazo que se plasman. Hay que tener una muy clara interpretación. Tiene que haber alguien conocedor de la organización, de los hilos internos de la organización. Tiene que haber alguien que en términos legislativos, legales, reglamentarios, también sea conocedor y que participe. Y de forma ideal, alguien o algunos finalistas en la prestación del servicio, que conozcan y que también pulsen las necesidades, o bien porque son prestadores del servicio, o porque están en una oficina de atención ciudadana, o porque son finalistas en la prestación. Si tuviera que dar esa recomendación para enganchar 4 ejes.
Muchísimas gracias, Juan. Realmente valoramos mucho tu tiempo. Sabemos que en España ya es de noche. A pesar de eso, quisiste compartir y aceptar la invitación. Muchas gracias por eso. Estamos cerrando esta nueva webinar dentro del marco del programa Mi Pyme Compite. Muchas gracias, profesor, por esta deferencia a compartir con nosotros. A los participantes les recuerdo que van a recibir una breve encuesta por correo electrónico al terminar esta actividad. También informarles que vamos a estar entregando todos los materiales, la documentación y el link de la grabación. Vamos a incluir aquellas preguntas que no han podido ser respondidas y tal vez el profesor nos ayude a tener unos tips para ayudar a responderlas. Y finalmente invitarles y hacerles la recordación de que el próximo 23 de julio tenemos una siguiente actividad. El próximo webinar está marcado para esa fecha, 23 de julio, y vamos a hablar más sobre gestión del conocimiento desde una perspectiva práctica y contaremos con un empresario de una MIPYME como expositor sobre estrategias de planificación, sobre estrategias de instituciones públicas e implementación de nuevos modelos de gestión. Muy feliz tarde a todos. Muchísimas gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.